corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que tenemos la intención siempre de contarles algunas cosas que por ahí no están subrayadas o remarcadas en los medios de comunicación habituales a los que por ahí accedemos de manera cotidiana, ¿no? Quiero contarles que en Egipto el ISIS ha ejecutado a un cristiano, un católico del rito copto ortodoxo. Esto sucedió hace unos días. El lunes 19 se subió un video. El ISIS ha subido el video de la ejecución de este hombre, ¿no? Un mártir, realmente, un mártir de nuestra fe católica. Y por eso lo mencionamos. Su nombre es Nabil Salama. Un benefactor de la iglesia, fue el que reconstruyó, o con su aporte se pudo reconstruir el único templo que estaba allí en su lugar, en su ciudad, único templo católico, y el ISIS lo toma preso, lo secuestra. 5 meses estuvo secuestrado. Ni imaginar, digo, lo que le han hecho pasar a este pobre hombre, ¿no? Y lo terminan matando con un tiro en la cabeza. Y bueno, padre, ¿por qué cuenta esto usted? Porque para nosotros es glorioso esto. En este tiempo hay personas que hacen cosas heroicas, ¿no? Este hombre, sabiendo que su vida corría peligro, puso su dinero para reconstruir una iglesia destruida, donde se pueda celebrar la misa, donde se pueda cantar, donde se pueda celebrar los sacramentos. Y lo hizo, ¿no? Y ofreció su vida así. En Chile, el 16 de abril, fue prendida a fuego una capilla de Villarrica. Esto es al sur de Chile. Grupos extremistas de izquierda que son reivindicadores de los derechos de los pueblos originarios, han prendido fuego una capilla, ¿no? Habrá que preguntarles por qué, ¿no es cierto? Pero la violencia de verdad siempre nos molesta, nos duele, pero también nos hace preguntar qué es lo que ha generado esto, ¿no es cierto? Es posible también que la Iglesia se haya apartado, ¿no?, de una verdadera atención de los necesitados. No tanto verso, no tanto tanta cháchara, ¿no? Porque hay mucha charla respecto de cómo hay que atender a los pobres y cómo hay que atender a los más necesitados y hay que ir para acá y venir para allá. Pero cuando vamos en concreto nos encontramos que nuestros hermanos más necesitados están medio solos, ¿no es cierto? Esto también es verdad, ¿no? Y produce este tipo de cosas también que son contrarias a la fe, ¿no? Prender fuego una iglesia, como sucedió en Santiago también hace unos meses atrás. En Santiago, en la capital de Chile, prendieron fuego una de las iglesias más antiguas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es lamentable, ¿no? De verdad es lamentable. Y también es lamentable el silencio de los medios de comunicación de gran tirada,
noticieros de todo tipo hay, donde se habla mucho de muchísimas cosas y uno por ahí no encuentra al menos una mención, ¿no es cierto? Una mención. Pero bueno, ellos informan todo, dicen. La Policía Federal, en el marco de la celebración de los 200 años de su institución, ha intentado, por medio de un documento y una fundamentación, nombrar a la Virgen de Luján como comisario general, ¿no? Pero esto no ha podido llegar a ser porque la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, ha dado marcha atrás o ha hecho hacer marcha atrás a esta iniciativa tan loable, ¿no? Es decir, tradicionalmente el ejército y otras fuerzas han tomado a la Virgen o a Nuestro Señor como los ejemplos y han llevado a la Virgen, por ejemplo, a llamarla generala y a darle los títulos de general, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el ejército. Bueno, la Policía Federal ha intentado hacer esto y no será, porque su ministra de Seguridad, nuestra ministra de Seguridad, ha dicho que no. Evidentemente con un lenguaje maravilloso, ¿no? Está todo bien, somos todos amigos, pero no. Así que bueno, cada uno de ustedes, los policías, y cada uno de ustedes y yo, cada uno en nuestro corazón, más que títulos, tenemos que llevar a Nuestra Señora en nuestra alma como reina de nuestros corazones, ¿no? Los dos grandes reyes, ¿no? Nuestro Señor y su mamá, la Virgen María. Por eso no hay que amargarse ni entristecerse y hay que seguir fogoneando interiormente nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y también teniendo un gran cariño y un gran respeto filial a nuestra mamá, la Virgen de Luján. Bueno, y ustedes saben que en este tiempo de coronavirus y de noticias de aquí y de allá sobre el tema, vacunas y qué sé yo, porcentajes de infectados, porcentajes de muertos, yo dije, vamos a hablar sobre la muerte. ¿Qué es lo que la Iglesia tiene para decir sobre este tema? No es un tema muy simpático, pero los invito a participar en este programa y estar con nosotros porque vamos a hablar sobre la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte y de qué manera nosotros, los que tenemos fe, enfrentamos esta cuestión? A mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret. Enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe.
enséñanos a tener tu confianza en nuestra fe. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no. Abraza mi corazón. Bueno, aquí estamos de nuevo, ya con el Catecismo de la Iglesia Católica, para tratar un tema difícil, un tema que muchos de ustedes posiblemente no quieran ni escuchar, ¿no? El tema de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo una persona de fe enfrenta la cuestión de la muerte? No solamente la muerte de los seres queridos, de conocidos o de noticias de muerte, sino también la propia muerte, es decir, mi muerte, tu muerte. Nosotros que tenemos fe tenemos una respuesta y por eso yo querría charlar con ustedes sobre esto y contarles qué es lo que dice la Iglesia sobre la cuestión de la muerte. Lo trata la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica lo trata en los números 988, 988 y siguientes, cuando desarrolla el artículo de la fe que dice creo en la resurrección de la carne. Esto es en la primera parte del catecismo. Lo trata en dos puntos. Trata primero la cuestión de la resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección en el primer punto y después en concreto habla de el morir en Cristo Jesús. Primero y antes que nada entonces, ¿qué es la resurrección? El tema de la resurrección es el tema de ahora, de este tiempo pascual, ¿no? Vemos en el Evangelio que Cristo resucitó, muchos lo vieron, no solamente lo vieron, sino que estuvieron con Él, comieron con Él, lo tocaron. Recordarán ustedes las apariciones de Cristo resucitado, donde Él da prueba de que es Él mismo, no es un fantasma, se los dice así, tóquenme y vean. Un fantasma no tiene carnes y hueso como ven que yo tengo. ¿Tienen algo para comer? Comió delante de ellos, es decir, les dio prueba de que era Él, ¿no? Resucitado. Aparecía en medio de ellos con características en su cuerpo que ya no eran físicas, sino que era un cuerpo espiritualizado o resucitado con otras características, ¿no? No estaba limitado por las leyes naturales. Esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Que Cristo ha resucitado, sí, pero no solamente a resucitar en Cristo, sino reflexionar sobre nuestra propia resurrección. Y por eso el Catecismo titula el primer punto de este artículo, la resurrección de Cristo y la nuestra. Y nosotros tenemos que repetirnos una y otra vez, Cristo ha resucitado para mí, Cristo resucitó para vos, para darnos una esperanza cierta en esta cuestión tan jodida que es la muerte, ¿no? Es frecuente en estos tiempos de coronavirus encontrarnos con gente, con personas que nos preguntan qué será del mundo con esta cuestión, el temor. Y recién lo charlábamos hace un ratito aquí en el estudio. El coronavirus no sería un problema si no matara. Las enfermedades no serían un problema si no mataran. Las guerras no serían un problema si no mataran. Pareciera que el problema detrás de todos los problemas es la muerte. Y nosotros decimos que ese problema ha sido solucionado. Cristo ha resucitado, ¿no? Y nos comunica a nosotros el poder de su propia resurrección para que nosotros gocemos también de la vida eterna resucitando con Él. Ese es el tema del primer punto que trata el Catecismo, como le decía, el número 988 y siguientes. Avanza sobre cómo resucitarán los muertos, habla de qué es resucitar, quiénes resucitarán, cómo resucitarán y cuándo resucitarán.
Eso está en el número 997 y siguientes. ¿Qué es resucitar? Y escuchen ustedes cómo lo dice la Iglesia. En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Allí la Iglesia clarito dice que nosotros vamos a participar de la resurrección de Cristo. Nuestra alma y nuestro cuerpo se van a volver a unir, separados por la muerte se van a volver a unir, y nuestro destino es Dios. Evidentemente hay cantidad de reflexión después de esto, ¿no? ¿Quiénes resucitarán? Bueno, todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, según Juan 5, 29 y siguiente, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Allí la Iglesia claramente habla de una resurrección y también de un premio y de un castigo. ¿Cómo resucitar? Y acá viene ¿cómo van a ser los cuerpos de los resucitados? Hay hasta una burla de la resurrección con el tema de los zombies, ¿vieron? Uno dice, pero resucitar así, de esa manera, yo no querría, ¿no? Nosotros decimos que vamos a resucitar con un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. Cómo es un gran misterio. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿De qué manera se van a unir los cuerpos con sus almas? Es verdad que Dios hará un gran milagro en ese día. ¿Cuándo? En el último día. Juan 6:39 y cantidad de otras citas, al fin del mundo será. La resurrección de los muertos está íntimamente unida, por esto, a la parucía de Cristo. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, venga a juzgar a los vivos y a los muertos, allí será la resurrección de todos los que han muerto y nos presentaremos delante del Señor. Este resucitar con Cristo está tratado un poquito más adelante, en unos números ya casi al final, ya para tomar el segundo punto de este artículo, que es morir en Cristo Jesús. Y este tema es el que yo quería tratar con ustedes. ¿Cómo mira la Iglesia la muerte? Bueno, primero y antes que nada, hay que decir que la muerte es el gran problema. Ya lo dije, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir. Frente a la muerte, dice la Iglesia, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Romanos 6:23. Y para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Esto está tomado de Romanos 6. La muerte es el gran enigma de la condición humana, porque nadie quiere morir. La muerte es el final, dice la Iglesia, de la vida terrena. Nuestra vida está medida por el tiempo. Y esto de envejecer y de avanzar hacia la muerte da mucha amargura, y por eso no se quiere pensar, ¿no? Por eso no se quiere reflexionar sobre esto. Por tanto, todos andamos huyéndole a la muerte, ¿no? Y por eso la Iglesia también dice, acuérdate de tu Creador y en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Es decir, tenemos que reflexionar sobre esto, aunque sea duro. También la Iglesia dice que la muerte, además de que la muerte es el final de la vida terrena, la Iglesia dice que la muerte es consecuencia del pecado. Y esto está dicho en el libro de Génesis, ¿no? Has sido sacado del polvo, volverás al polvo. El que ha solucionado esta cuestión es Cristo Jesús, ¿no? Siendo el primogénito de entre los muertos, es aquel que renació primero y nos ha concedido a nosotros el poder resucitar con Él.
Sin embargo, tenemos que pasar por la muerte para resucitar con Él. El tercer punto que la Iglesia trata aquí en el Catecismo sobre el morir en Cristo, habla de la muerte, que la muerte fue transformada por Cristo. Tiene otro significado. Para los que creemos en Jesús tiene la muerte otro significado. No es solamente el término de la vida terrena, no es solamente el castigo al pecado, sino que también hay algo místico allí, mucho más grande de lo que se pueda reflexionar, que es que todos los que morimos, si creemos en Cristo, morimos con Cristo para resucitar con Cristo. Lo dice de la siguiente manera: Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, fíjense qué cosa esto, ¿no? El mismo Jesús sufrió angustia ante la muerte. A pesar de su angustia frente a la muerte, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. ¿Escucharon esto? Dice, la obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. ¿Cómo puede decir eso la Iglesia? ¿Cómo puede decir eso usted, Padre? Que la muerte termina siendo una bendición. Si se muere en Cristo, es una bendición. Por tanto, casi al final la Iglesia en el Catecismo nos refresca el sentido de la muerte cristiana. Es un morir con Cristo, es de alguna manera unirnos a la cruz de Él y a su muerte para resucitar con Él. Es verdad, los que no creen en Cristo y los que no creen en la vida eterna, sigue el interrogante para ellos, ¿no es cierto? Porque no encuentran respuesta. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús y creemos que Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y nosotros seríamos los hombres más desgraciados del mundo. San Pablo lo recuerda eso también y nos lo dice a nosotros. Nos dice que la resurrección es el fundamento de toda nuestra fe y de todo nuestro accionar. Por lo tanto, nosotros tenemos un grito o un mensaje que dar al mundo. En medio de ambientes de muerte, se nos muestra mucho la muerte en informativos, en películas, en juegos, en noticias. Pero ¿quién nos dice algo bueno respecto a esto? Y aquí viene el mensaje de Cristo. Yo he muerto, nos dice Jesús, pero vivo y no muero más. Y como lo dice Él mismo en el libro del Apocalipsis, yo hago nueva todas las cosas. La muerte que tenía un contenido, se puede decir, como antiguo, ¿no? Él la ha renovado. Hasta podemos afirmar que la muerte es algo nuevo, a tal punto que en un momento San Francisco de Asís llama hermana a la muerte. Qué cosa extraña esa, ¿no? ¿Qué ha tenido este hombre en su corazón para llamar hermana a esto tan terrible que es la muerte? Dios nos concede entonces tener una mirada de esperanza aún en medio de la muerte y aún en medio de noticias y ambientes que están como plagados de muerte. Dios nos acreciente a nosotros la fe en Cristo resucitado. A mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Hoy en Camino a la Santidad quisiera hablarles de una santa cuya fiesta hemos celebrado hace algunos días, el 16 de abril.
fecha en la cual la santa murió, 16 de abril del año 1879, es decir, la fecha en la cual la santa hizo su entrada en el cielo, nació al cielo, nació a la vida eterna. Estamos hablando de Santa Bernardita Soubirous, muy conocida esta santa porque fue la mujer, la persona a la cual la Virgen María se le reveló, se le manifestó en las famosas apariciones ocurridas en Lourdes, en el sur de Francia, a mediados del siglo XIX. Santa Bernardita nació en 1844 en una familia muy pobre, muy pobre. Vivían en un sótano horrible, húmedo. Esa fue la razón por la cual contrajo asma, un asma que la acompañó durante toda su vida. También sufrió el cólera. Mal alimentada, justamente producto de esa carencia, de esa pobreza, razón por la cual siempre fue físicamente muy frágil, muy débil. El padre trabajaba con la basura, era basurero, recolectaba y tiraba la basura, sobre todo en el hospital del lugar. Tenía 14 años, Santa Bernardita, no sabía leer, no sabía escribir. El párroco de Lourdes no quiso darle la primera comunión porque no sabía el catecismo tampoco. Pero a esa edad, 14 años de edad, la Virgen María, en esa gruta, en esa famosa cueva, junto al río Gave, en Lourdes, se le revela, se le manifiesta, se le aparece con una serie de pedidos, una serie de mensajes, varios. Uno de ellos, quizás el más importante, el pedido de la Virgen de que en ese lugar, en ese sitio, se construya una iglesia en honor a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios. 18 fueron las apariciones en total de la Santísima Virgen a Santa Bernardita. Además, la Virgen le dijo 3 cosas, 3 secretos que nunca nadie los supo. Una de las cosas que también le dijo a la Virgen, una de los anuncios de María, fue que le dijo: no te haré feliz aquí en la tierra, pero sí te haré feliz en el cielo. No serás feliz en la tierra, pero te prometo la felicidad en el cielo. Interesante también esto, aplicable a nosotros, saber que la felicidad total, plena, definitiva, no será aquí en la tierra. Nunca seremos en este mundo plenamente felices. La felicidad total, plena, absoluta, es en Dios, en el cielo, en la vida eterna. A veces andamos detrás de las cosas, corriendo, queriendo adquirir, comprar, cambiar. Pensamos falsamente que la felicidad está en las cosas, en el consumo, en el consumismo, y nos damos cuenta que no es así. En este mundo nada llena. La felicidad total será en el cielo. Eso fue lo que le dijo la Virgen a Santa Bernardita. Bueno, muchos no le creyeron a esta joven, a esta niña. Decían que estaba inventando, decían que estaba fabulando, con lo cual empezó ella a sufrir la incomprensión de muchas personas. Algunos se le burlaban. Ella, de todas maneras, siempre ofreció esa cruz, la cruz de la calumnia, la cruz de la incomprensión. Luego abrazó la vida religiosa, se consagró como religiosa, como hermana religiosa, como monja,
en un convento en la ciudad de Nevers, más al norte, hacia el norte de Francia, y allí estuvo viviendo hasta los 35 años de edad, fecha en la cual Santa Bernardita murió. Padeció la tuberculosis y murió a causa de la tuberculosis. Tampoco en la vida religiosa, en el convento, las cosas le fueron fáciles a Santa Bernardita, porque algunas religiosas no le creían, pensaban que no era verdad esto de las apariciones de la Virgen a esta niña humilde, a esta joven muy humilde. Por ejemplo, tuvo una superiora inicialmente en el noviciado que la trataba mal, le decía que, por ejemplo, en un momento ella empezó a renguear a causa de la enfermedad, tenía un problema en la pierna y empezó a renguear, y esta superiora la criticaba, le decía que en realidad la renguera no era real, sino que Santa Bernardita se hacía la enferma, impostaba la renguera para llamar la atención, para que la gente se diera cuenta que ella era el centro, que ella era la privilegiada de la Virgen, la vidente, la elegida de la Virgen María, y que todo eso lo hacía para llamar la atención y ser el centro. Bueno, esa fue una de las tantas calumnias que sufrió esta santa, esta hermosa santa que tiene la Iglesia católica, Santa Bernardita Soubirous. Su cuerpo se encuentra incorrupto en Nevers. Esa incorrupción corporal que es un signo de la otra incorrupción, la más importante, la espiritual, la incorrupción del alma. La santidad de esta joven también se llega a ver, en parte al menos, en esa incorrupción corporal. Algo más sobre Santa Bernardita. En un momento alguien le hizo una entrevista, un caballero importante de Francia, que mucho no creía tampoco en esto de las apariciones. Le hizo un reportaje, una entrevista, y en un momento este hombre le preguntó si ella tenía miedo a los soldados, a la guerra, a la muerte, porque Francia estaba en ese momento en guerra con Prusia, y estaban los soldados en las puertas de la ciudad, prácticamente muy cerca, y le preguntó este hombre si ella temía a los soldados, si temía a la muerte, y le dijo que no. No tengo miedo, le dijo Santa Bernardita. Entonces el hombre le preguntó, ¿y le tiene miedo a algo? ¿O le tiene miedo a alguien? Y ella dijo, sí, a una cosa le tengo miedo, y es a los malos católicos. Así que bueno, pidamos a Santa Bernardita que nos ayude a ser buenos católicos, que nos ayude a ser buenos hijos de la Virgen María, a poder amarla cada vez más, a poder ser hijos bondadosos, hijos fieles, hijos amorosos, hijos obedientes, como lo fue ella, que estuvo tan cercana a la Madre de Dios. Que ella, Santa Bernardita, nos ayude a nosotros también a estar muy cerca de la Madre de Dios y por ella, por medio de la Virgen, llegar así a Cristo y a Dios nuestro Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón.
Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut el nos divitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, no, abraza mi corazón. Todo lo que pasa en el espíritu repercute en el cuerpo. Si una persona odia a otra, se traducirá en insultos, peleas, pudiendo llegar hasta matar. Lo mismo si una persona ama a otra, repercutirá ese amor espiritual en el mundo físico con muchas obras buenas. Y también lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma. Tal es así que si alguien se corta un dedo, se pone triste todo entero. O si uno recibe un perjuicio material sin merecerlo, desaparecerá de él la paz y le surgirá deseos de justicia, hasta de venganza. También si uno se dedica a la música, su espíritu tenderá a comprender o expresar todo desde la música. Lo mismo pasa con la gimnasia o cualquier otra cosa. Con esto podemos comprender entonces el alcance espiritual que puede tener la práctica física de cosas como el yoga. El yoga es un conjunto de técnicas de ascetismo que comprenden ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, etc., más o menos naturales, complicadas posturas o prácticas de meditación. Todo esto mezclado con ideas filosófico-religiosas propias del hinduismo, con la pretensión de llegar a unirse a un supuesto ser universal. El yoga no se puede aprender en solitario, sino que se necesita de una iniciación, un maestro, un gurú. El reconocido gurú Jean-Roger Reviere, en su libro Yoga, dice: las técnicas del yoga consisten en suprimir los estados de conciencia, las vibraciones mentales y reemplazarlas por una intuición extrarracional. Para eso el aprendiz o yogi debe pasar por 8 etapas. Primero, frenar pasiones y emociones. Segundo, adquirir hábitos de purificación física. Tercero, las posturas,
que emulan posiciones de los ídolos hindúes o supuestas divinidades de la naturaleza. Cuarto, ejercicios de respiración. Quinto, abstraerse de los sentidos. Sexto, la concentración de la mente sobre un punto. Séptimo, control de la voluntad alejándola de toda sensación y pensamiento. Octavo, aislamiento de la realidad y extinción de la personalidad individual en el ser universal. Suele decirse que estas etapas van acompañadas de poderes extraordinarios, como la telepatía. Sin embargo, no hay registros serios de nada parecido, y todos los gurúes de la historia han muerto de igual manera. El mismo Buda murió en el siglo IV a.C. Y estos estados alterados de conciencia quitan la propia defensa psíquica que naturalmente tenemos contra los espíritus malignos. Lo mismo sucede con otras prácticas semejantes como el Reiki. Como es evidente, es casi imposible separar los principios filosóficos del yoga de sus prácticas gimnásticas, ya que de entrada, para llegar a esas prácticas, se pide modificar el modo de pensar. Carlo Rizzo, docente en cátedra de enfermedades nerviosas y mentales de la Universidad de Roma, en su libro 100 problemas de conciencia, dice que para realizar la gimnasia que el yoga enseña en sus primeros pasos, es necesario ser joven y estar exento de enfermedades cardiorrespiratorias o pleuropulmonares. De lo contrario, varios ejercicios resultan dañinos para el organismo. Y respecto de los últimos estadios yógicos, dice que, no obstante tales experimentos, en individuos jóvenes, inmaduros o con un sistema nervioso poco sólido, podrían favorecer la aparición de psicopatologías histéricas o psicasténicas. Y sin embargo, hay escuelas que enseñan yoga a los niños. Pero al confrontar la filosofía del yoga con el cristianismo, vemos grandes incompatibilidades, ya que el yoga es panteísta, mientras que el cristianismo dice que Dios no es creación. El yoga defiende la disolución de la persona, cuando el cristianismo defiende la individualidad hasta la santidad, pero en comunión con Cristo y los demás individuos. El yoga tilda a las cosas visibles como ilusorias, maya, y a la materia como mala, mientras que la filosofía del catolicismo es realista y ve en la creación la obra de Dios. Y ni hablar del alejamiento del amor al que induce el yoga. En fin, si uno busca las recomendaciones de la Iglesia referentes al cuidado físico, uno se encuentra con el aliento y el apoyo de la Iglesia a cuidar el propio cuerpo y con la recomendación de decenas de otras prácticas que son médicamente seguras, buenas y armoniosas con las palabras eternas de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se topa con una negativa ante el yoga, porque nuestra Santa Madre Iglesia se preocupa por la salud tanto física como espiritual de sus hijos. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Nos creaste. Una de ellas nació en España, pasó la mayor parte de su vida de apostolado en Bolivia y transcurrió sus últimos días en nuestro país. Santa Nazaria Ignacia March Mesa, también conocida como Nazaria de Santa Teresa. En 1925, crea la Congregación de Misioneras de la Cruzada Pontificia. Fue una gran promotora de la mujer. Fundó en Bolivia el primer sindicato de obreras de América Latina. En Buenos Aires, se unió a la fundación y los primeros años de la parroquia Cristo Rey de Villa Pueyrredón. Erigió talleres, escuelas y comedores para niñas pobres y en 1938 fundó la Asociación de Señoritas
con el nombre de Margaritas Pontificias del Pilar. Su preocupación por los últimos y no atendidos la llevó a crear el Hogar de Pobres, donde atendían a desamparados que tocaban ya al fin de sus vidas. Trabajó incansablemente por los jóvenes, la unión de las familias y la unidad de los cristianos. Mi camino alumbró. Oh, Santísima Trinidad, que infundiste el amor a la Santa Iglesia en el corazón de Santa Nazaria Ignacia y le inspiraste la fundación de un instituto misionero, concédenos, por su intercesión, la gracia que pedimos. Asimismo, concédenos que, amando y siguiendo a Cristo, cooperemos con la Iglesia en su obra de predicar el Evangelio a toda criatura. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Soy hija de Dios. Santa Nazaria, ruega por nosotros. A mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Todo vuelve a la vida, la verdad ya llegó. Se vive la alegría de que Cristo resucitó. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Cristo ya venció, los ángeles cantan. Cristo ya venció, nosotros también. Cristo ya venció, levántate hermano, sigámoslo a Él. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, y la terra se conheça. Aquí estamos con la palabra de Dios y con la intención de poder meditar el Evangelio que se lee el domingo. Ustedes saben que todo lo que uno escucha en la misa, es decir, lo que el sacerdote dice y hasta los cantos y las respuestas que se hacen, está todo sacado de la Sagrada Escritura, todo de la Biblia. Eso le pasó una vez a un protestante en Estados Unidos.
de una de las iglesias protestantes, que se metió para curiosear y Dios lo cautivó. Toda la misa la empezaba a descubrir, pero eso es de Ezequiel, eso es de Isaías, eso es del Apocalipsis, pero eso es de San Juan. Toda la Santa Misa está sacada, en lo que se dice, en las palabras, está sacada de la Sagrada Escritura. Por ahí con algunos cambios chiquitos como para que sea coherente y consonante con lo que se está celebrando, ¿no? Sin embargo, toda la Santa Misa es Biblia pura, es Sagrada Escritura pura, ¿no? Y eso se concentra, especialmente esa realidad, en la liturgia de la palabra, es decir, ese espacio en el cual se leen textos, ¿no?, de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, un salmo, se canta, si es cantado mejor, del Evangelio, se explica la palabra, se profesa la palabra en el credo, y alma de toda esa liturgia de la palabra es la proclamación del Evangelio, y es lo que nosotros meditamos en este programa, y con la intención de que ustedes cuando vayan a misa tengan una previa, se puede decir, de la palabra de Dios que se proclama allí. Este domingo, cuarto domingo de Pascua, se le llama el Domingo del Buen Pastor. ¿Por qué? Porque en este domingo se proclama este bellísimo texto. En este año será este pedacito, en el otro año será otro pedacito, pero también del mismo tema, donde se habla y se proclama a Jesús buen pastor. Y es el mismo Jesús el que habla y dice: yo soy el buen pastor. Lo vamos a escuchar juntos entonces. Está tomado del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículos 11 al 18. Y dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí vemos, siempre a mí me gusta imaginar hasta la posición física de Jesús, hasta imaginar su túnica, su larga cabellera, su barba. Eso a mí me ha ayudado mucho a meterme en el cuadro, ¿no?, en el que se expresan ciertas palabras. Y me lo imagino a Jesús hasta en ese momento mirando un rebaño de ovejas con su pastor, hasta algunos pastores cerca escuchando la palabra del Señor, y él toma esa figura que ya había sido una figura tomada por los profetas en el Antiguo Testamento. Se le decía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas se les decían pastores, porque ellos conducían de una u otra manera al pueblo, como aquel que lleva sus ovejas, o aquel que trae las ovejas, o aquel que da de beber a sus ovejas. Y la figura del pastor es una figura muy querida por los profetas, ¿no? Y Jesucristo se dice a sí mismo: yo soy el buen pastor. Por lo tanto, a mí me criticaban porque dice: Padre, ¿por qué a usted le dicen Padre? Porque el Evangelio dice que a nadie llamen Padre.
Y medio que pasa lo mismo con el tema de pastores, ¿no? O sea, ¿por qué vos te dejás llamar pastor si el único pastor es Cristo? Son formas de hablar y formas de referirnos al Señor que por su voluntad Él ha querido compartir con nosotros. Así como yo soy Padre, dice Dios, dice el mismo Jesús, también puedo compartir mi paternidad con algunos. Y como yo soy pastor, también puedo compartir ese pastoreo con algunos otros que se llamarán pastores con minúscula. El gran pastor es el Señor. Bueno, vamos a ver algo chiquito sobre las ovejas. Primero y antes que nada, quiero decirles que Él nos conoce por nuestro propio nombre. No se preocupen, pónganse bajo el cuidado de este buen pastor, porque Él nos conoce. Él te conoce a vos, me conoce a mí, y no solamente nos conoce en nuestras cosas buenas, sino que nos conoce totalmente aún en aquellas cosas que tenemos que cambiar, aquellas cosas que nos hacen mal. Pero Él, aún conociéndonos así, nos ama inmensamente, y algo que nos debe llenar el corazón de gozo: ese buen pastor da la vida por vos, da la vida por mí, da la vida por todos los hombres. Ha dado la vida. Yo doy mi vida por mis ovejas. Fíjense a qué nivel llega el amor de este buen pastor, que está impulsado también hasta dar la vida por nosotros, y así lo ha hecho en la cruz. Además, tiene una intención de unidad. Esto es maravilloso también, ¿no? Andamos muy separados, andamos muy desparramados, ¿no? Y por eso es bueno mencionar esto. Jesucristo dice: tengo otras ovejas que no son de este corral, a quien también debo pastorear, debo apacentar. ¿Cuánto quiere Dios la unidad entre los hombres? ¿Cuánto quiere Dios y cuánto trabaja por esa unidad? Nosotros andamos muy separados y muy divididos, sí, es verdad. Tenemos que confiar un poco más en la autoridad de este pastor, en el amor de este pastor que es Jesucristo, y bajo su mirada y bajo su conducción todos podremos lograr un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, Dios nos haga el regalo de la unidad en la verdad y en el amor. Vossa face, Señor, resplandeza sobre nós. Bueno, y quiero darle la bendición. De vez en cuando lo explico. ¿Por qué el sacerdote va a bendecir? ¿Por qué puede bendecir? ¿Qué es bendecir? Bueno, la bendición es dar el bien que Dios nos ha dado. Por eso en un momento Jesucristo dice que tenemos que dar esa bendición que hemos recibido. O sea, si Dios nos ha hecho tanto bien, pues entonces lo damos también a los demás. Esa bendición se hace con un gesto. Tradicionalmente la Iglesia ha acompañado esas bellísimas palabras de que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Lo ha acompañado con el gesto de la mano. Entonces ustedes ven al cura, al obispo, al papa, que en un momento levanta la mano y hace el gesto de la cruz, porque es la cruz y por la cruz que hemos llegado a tener nueva vida, ¿no? Así que estos gestos también los podés hacer vos, si sos papá, si sos mamá. En el bautismo hiciste este gesto en la frente de tu hijo. Fuiste a bautizar a tu niña, a tu niño, y el sacerdote en un momento le hizo la crucecita con el dedo gordo y la crucecita en la frente, ¿no? Y después te invitó a vos para que hagas el mismo gesto en la frente de tu hijo, de tu ahijado. Fíjense qué importante que es esto. Ustedes como padre y madre, como padrino o madrina, están capacitados y están mandados por la Iglesia también a bendecir a sus hijos. Maravilloso. Háganlo. Yo ahora les voy a dar la bendición del Señor y ustedes también pueden bendecir
a sus hijos, a sus ahijados, y pueden hasta hacerle la crucecita en la frente y decir que Dios te bendiga. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en la próxima. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo